Si hay algo que el Jikook sabe hacer a la perfección, es dejarnos con el corazón latiendo a mil y la cabeza llena de preguntas, teorías y suspiros. Y es que su manera de comunicarse, de jugar con las palabras y de lanzarse indirectas, o más bien directas disfrazadas de indirectas, es algo que solo ellos entienden al 100%, pero que nosotros, los que hemos seguido su historia, podemos leer entre líneas y darnos cuenta de que ahí hay algo mucho más profundo. Uno de esos momentos que nos dejaron en shock y con la necesidad de ver y analizar el video 1000 veces fue en Are You Sure, cuando Jimin y Jungkook salieron de la piscina y comenzaron un diálogo que, a simple vista, parecía inofensivo, pero que si se analiza con lupa, tiene una carga de significado que no se puede ignorar. Jimin, con esa sonrisa juguetona que lo caracteriza cuando está con Jungkook, le preguntó, ¿no quieres ramyeon? Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque para quien no lo sepa, en Corea decir ¿quieres comer ramen?, más que una simple invitación a cenar, es una frase con doble sentido. Algo así como el ¿quieres ver Netflix? En Latinoamérica, un código implícito para invitar a alguien a casa con otras intenciones, más íntimas. Jungkook, al escuchar esto, responde rápidamente con un no deberíamos comer, pero Jimin, con esa actitud traviesa y segura de sí mismo, le lanza un apuesto a que comerás cuando haga algunos, dejando en el aire esa tensión implícita que solo ellos manejan de esa manera tan natural y espontánea. Y como si eso no fuera suficiente, Jimin se da la vuelta y añade, como quien no quiere la cosa, se me antojó un poco de ramyeon. Una frase que por sí sola ya es sospechosa, pero que se vuelve aún más intrigante cuando Jungkook reacciona golpeándolo con la toalla en la espalda. Una respuesta que parece un «Hey, no digas eso aquí», como si Jimin estuviera soltando un secreto que no debía revelar en público. Pero lo que realmente nos dejó en modo detective fue lo que pasó después. Jimin voltea con una sonrisa entre desafiante y traviesa y le dice, ¿qué? ¿No tienes que comer? Puedo comerlo todo. Una respuesta que, en el contexto en el que estaban, nos hace levantar una ceja y preguntarnos, Jimin, ¿qué estás diciendo exactamente? Y si hasta ese punto todavía había alguna duda de que la conversación estaba cargada de segundas intenciones, Jungkook decide rematar el momento haciendo el sonido característico de su canción 3D. Ese tan particular que si sabes de qué trata la canción, entiendes que no es un simple sonido, sino una referencia directa a algo más adulto. Y aquí es donde todo cobra aún más sentido, porque 3D de Jungkook no es precisamente una canción inocente. Su letra habla de querer estar con alguien de una manera física, de desearlo sin importar las barreras que los separen. Y el hecho de que justo en ese momento, después de las palabras de Jimin, Jungkook haga referencia a esa canción, es demasiado casual como para ser coincidencia. Él sabe perfectamente lo que significa invitar a alguien a comer ramen, porque él mismo lo explicó en una de sus transmisiones en vivo. Así que su reacción nos da a entender que el comentario de Jimin definitivamente no era tan simple como parecía. Y esto no es algo aislado. A lo largo de los años, Jikook ha tenido muchas conversaciones de este estilo, momentos en los que parece que están hablando de algo normal, pero que en realidad tienen un significado oculto que solo ellos comprenden. Y lo mejor de todo es que no pueden evitar delatarse, porque sus sonrisas, sus miradas, su lenguaje corporal, todo los traiciona. Jungkook puede intentar hacerse el desentendido, pero cuando Jimin dice cosas así, él siempre reacciona, ya sea con una risa nerviosa, con una mirada de complicidad o, como en este caso, con un gesto que dice más que 1000 palabras. Este tipo de interacciones entre ellos no hacen más que reforzar la conexión especial que tienen, una relación que va más allá de la amistad común y corriente. Se entienden con solo mirarse, se provocan con palabras disfrazadas de bromas y sobre todo se divierten juntos de una manera tan natural que cualquiera que los vea sin contexto podría pensar que simplemente son dos amigos bromeando. Pero los que los conocemos bien, sabemos que hay algo más. Al final del día, lo que nos deja este momento de Are You Sure es una sensación de emoción, de intriga y de un poquito de envidia. Porque, admitámoslo, ¿quién no querría tener a alguien con quien jugar de esa manera? Jikook sigue demostrando que su relación está llena de matices, de momentos que parecen simples, pero que en realidad están cargados de significado, y sobre todo, de esa chispa que los hace tan únicos.
Y ahora la pregunta es, ¿quién terminó comiendo ramen al final del día? Porque conociendo a Jimin y su determinación, lo más probable es que Jungkook sí haya terminado cayendo en la tentación. Si todavía queda alguien que piense que Jungkook no sabe sobre los dobles sentidos de ciertas frases, es momento de refrescar la memoria y recordar un momento que nos dejó claro que él no solo sabe, sino que también se divierte con eso, sobre todo cuando Jimin está cerca. Porque el Jikook tiene esta forma de comunicarse que parece inocente a simple vista, pero cuando empiezas a conectar puntos, miradas y reacciones, te das cuenta de que están jugando un juego del que solo ellos tienen las reglas. Uno de los momentos más reveladores ocurrió en una transmisión donde los chicos estaban conversando casualmente hasta que Yoongi, con esa forma tan tranquila de meter temas interesantes, preguntó, ¿qué significa "te invito a ver a mi gato"? En ese momento, Namjoon no tardó ni un segundo en mirar a Jungkook, como si supiera que él era la persona indicada para responder. Y por supuesto, Jungkook no decepcionó. Con una seguridad impresionante y sin dudarlo ni un segundo, explicó. Esa frase es una actualización de ¿quieres comer ramen? Ahora se dice ¿quieres ver a mi gato? Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque en cuanto Namjoon entendió hacia dónde iba la conversación, decidió detenerla de inmediato con un «Está bien, nos detendremos aquí», causando la risa de todos. Pero lo realmente interesante no fue la reacción de Namjoon ni la de los demás, sino la de Jimin. Porque si miramos bien, Jimin se queda sorprendido por un instante, como si no esperara que Jungkook soltara la verdad de manera tan directa, pero luego su sorpresa se transforma en una sonrisa. Y no cualquier sonrisa, sino esa que hemos visto muchas veces cuando Jungkook dice o hace algo que tiene un significado oculto entre ellos, como si Jimin estuviera pensando, «Ah, entonces sí lo sabes, ¿eh?». Pero la cosa no terminó ahí, porque Yoongi, sin dejar pasar la oportunidad, volvió a preguntar, ¿y qué pasa si no tengo gato? Y aquí es donde Jungkook terminó de confirmarnos que no es ningún inocente en estos temas, porque respondió con toda la naturalidad del mundo. Incluso si no tienes gato, solo dilo primero, dejando claro que el mensaje se entiende igual. Como si estuviera diciendo, no necesitas el pretexto del gato, la intención se entiende perfectamente. Y si todavía quedaba alguna duda de que esto ya se había convertido en un juego de palabras con doble sentido, Taehyung se unió al momento y dijo, si estás en casa, dices soy el gato. A lo que Jungkook sin dudar respondió, sí. Y aquí es donde Jimin nos dio la pista final, porque no solo sonrió, no solo miró a Jungkook de esa manera en la que parece que está recordando algo, sino que incluso maulló, como si estuviera diciendo, bueno, entonces yo soy el gato. Y aquí es donde todo se conecta de una manera que nos hace entender por qué Jungkook reaccionó como reaccionó cuando Jimin lo invitó a comer ramen en Are You Sure. Porque Jungkook ya nos demostró que sabe perfectamente que esa frase no es literal. No es solo sobre comida, no es una invitación inocente, es algo más. Así que cuando Jimin lo dice con esa voz juguetona, con esa mirada de reto, con esa actitud tan suya de provocar, Jungkook lo entiende al instante. Su primera reacción fue decir, no, no deberíamos comer. Pero Jimin, con toda la confianza del mundo, le responde, apuesto a que comerás cuando haga algunos, y se da la vuelta como si nada, dejándolo ahí, procesando lo que acaba de decir. Y luego viene el momento clave. Jimin dice, se me antojó un poco de ramyeon. Jungkook le da un golpe con la toalla en la espalda, como diciendo, ya basta Jimin, no sigas. Y Jimin se gira con una sonrisa tan traviesa que no deja dudas de que está disfrutando ver la reacción de Jungkook. Y por si esto no fuera suficiente, Jungkook hace el sonido de su canción 3D. Un sonido que no es cualquier cosa, porque si sabes de qué trata la canción, entiendes que no es una simple casualidad. 3D habla de querer estar con alguien de manera física, de desearlo sin importar las circunstancias. Y el hecho de que Jungkook haga esa referencia en ese preciso momento nos dice que su mente no estaba en el ramen, estaba en otra cosa completamente diferente. Y aquí es donde todo encaja, porque no es la primera vez que Jikook juega de esta manera. Han tenido tantas conversaciones llenas de significados ocultos, de palabras que parecen simples, pero que están cargadas de algo más, de miradas que hablan más que sus propias palabras. Jungkook puede intentar disimular, pero su lenguaje corporal lo traiciona. Cada vez que Jimin dice algo con doble sentido, él reacciona de alguna manera,
con una sonrisa nerviosa, con una mirada cómplice, con un gesto que delata que entendió perfectamente el mensaje. Porque el Jikook no es solo un par de amigos que se llevan bien. No es solo casualidad que siempre terminen en este tipo de interacciones, que se provoquen mutuamente con palabras, que se busquen con la mirada, que sonrían de esa manera tan particular cuando están juntos. Hay una conexión entre ellos que va más allá de lo que podemos ver en la superficie. Una conexión que se siente en los momentos como este, donde una simple frase como ¿quieres comer ramen? Puede encerrar un mundo de significado. Así que ahora la pregunta queda en el aire. ¿Realmente alguien sigue creyendo que Jungkook no sabía lo que estaba diciendo en Are You Sure? Porque después de recordar cómo explicó el significado de estas frases en la transmisión, después de ver su reacción al comentario de Jimin, después de escucharlo hacer el sonido de 3D, creo que la respuesta es más que clara. Jungkook lo sabe, Jimin lo sabe, y nosotros, después de analizar cada detalle, también lo sabemos. Y la verdadera pregunta aquí es, ¿quién terminó viendo al gato esa noche? Porque conociendo a Jimin y su manera de salirse siempre con la suya, lo más probable es que Jungkook haya terminado diciendo sí al final. Por último, es importante recordar que todas estas son interpretaciones basadas en nuestra percepción, en los momentos que hemos compartido y en las señales que ambos nos han transmitido. Sin embargo, nuestra visión siempre estará limitada a lo que podemos observar y entender desde afuera. Solo ellos, quienes viven la situación en su totalidad y conocen cada detalle de su propia historia, saben con certeza lo que realmente es verdad al 100%.